entonces con este panel que va a proponer mirar la comunicación y el discurso público actualmente en un mundo hiperdigitalizado. Y les hemos propuesto una dinámica un poco distinta, quizás, que la de otros paneles. Más que un panel propiamente, va a intentar ser una conversación. Y esperemos además que quienes nos están viendo y oyendo, tanto en la sala principal de este encuentro de Felafax como a través de YouTube, por ambas vías pueden llegarnos comentarios, preguntas que iremos incorporando. Quiero empezar presentando brevemente a nuestros tres invitadas de hoy, que tienen una trayectoria muy grande cada uno en lo suyo. Los voy a poner un poco en el orden en que empezaremos, pero después esto se va a ir, por suerte y espero, desordenando. Eduardo Villanueva, que es peruano, que vive en Lima, es doctor en Ciencia Política y Gobierno, magíster en Comunicaciones y licenciado en Bibliotecología. Esto me gusta mucho más porque ustedes saben que nuestra Facultad de Información y Comunicación, que organiza este evento, tiene las carreras de Comunicación, Bibliotecología y Archivología. Le decía que es licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también en esa misma universidad se desempeña como docente en el Departamento de Comunicaciones y como investigador en temas de comunicación y tecnología. Es miembro del Comité Consultivo de la AIC, por cierto tenemos mucha interacción por ese motivo, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Sus temas de especialización son derechos digitales, política digital y medios sociales, y el estudio de la convergencia mediática. Bueno, ya ha publicado un montón de libros y artículos sobre estas temáticas. Rosely Fígaro, que está en Sao Paulo, se formó en periodismo en la Universidad Casper Libero de Brasil, tiene una maestría y un doctorado en Ciencia de la Comunicación en la Universidad de Sao Paulo, también en Brasil, donde actualmente es docente, la famosa conocida USP. Allí coordina el programa de posgrado en Ciencia de la Comunicación y dirige el Centro de Investigación en Comunicación y Trabajo en la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de San Pablo, la ECA. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Marsella, en Francia, y una pasantía de investigación postdoctoral en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, el CIESPAL, que también es una institución muy querida por todos nosotros. Fue profesora invitada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en el ITESO de México, y también en CELSA, en la Universidad de la Sorbona en Francia. Con Rosely además tenemos ya un largo trabajo juntos, especialmente en torno, valga la redundancia, a las cuestiones de la comunicación y el trabajo. Venimos asociándonos ya hace rato en diversas actividades, eventos y demás. Y Mario Riorda es argentino, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Política y Gestión Pública por la Universidad Empresarial Siglo XXI, en colaboración con la Universidad de Georgetown de Estados Unidos, y doctorando en Comunicación Social con especialidad en Asuntos Públicos por la Universidad Austral de Argentina. Dirige la maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral justamente, y ha sido docente de posgrado en varias universidades públicas y privadas. Fue decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, donde había estudiado también. Por su parte, participó en muchos procesos electorales, más de 140, y asesoró a más de 80 gobiernos en todos los niveles en América Latina en estrategia y comunicación política. Es presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, especializado en gestión de crisis y autor o coautor de 17 libros. Así que tenemos un panel muy nutrido en cuanto a la experiencia, no solo al académico, sino al trabajo que vienen desarrollando en las universidades, en el campo profesional, y esto viene muy bien para este eje, el eje 3, que aborda tanto la formación como el campo profesional de la comunicación. La primera pregunta que yo voy a alargar, y desde ya les insisto lo que les decía previamente, interrúmpanse cuando quieran entre ustedes, y yo los interrumpiré a veces para repreguntar, para pensar, para discrepar, cuando les parezca necesario. Está bueno que también tengamos esa posibilidad y que la usemos. La primera cuestión que les planteo es la siguiente. La digitalización atraviesa hoy
todas las prácticas sociales. Entonces, yo lo que les preguntaría es, a partir de sus investigaciones y de su trabajo profesional, ¿cómo describirían estos atravesamientos? Y yo empezaría por Eduardo, porque son distintos ámbitos que ustedes pueden abordar. A Eduardo le pediría estos atravesamientos en la vida de los adultos y de los jóvenes. Se ha hablado ya en este evento, en este encuentro, mucho de la distinción jóvenes-adultos y se ha discutido también si esa distinción es pertinente o no tanto, si los nativos digitales, etcétera, etcétera. Y yo sé que Eduardo sobre esto lleva pensando, escribiendo y haciendo muchas cosas. ¿Cómo ves este atravesamiento en nuestras vidas cotidianas? Buenos días a todos. Es un placer estar acá, siquiera de esta forma. Y es un placer de ver después de tanto tiempo a Roseli, Mario, y a todos ustedes, claro. Creo que quiero comenzar con una cuestión que puede parecer casi anecdótica, pero que nos afectó a todos esta semana, ¿no? Recordarán pues el colapso de Facebook, pero lo interesante del colapso de Facebook, que nos abre una puerta para conversar hoy, creo yo, ¿no? Es que fue no el colapso de un servicio o de un medio, sino que fue el colapso de una plataforma tecnológica que sirve a 3 medios, por lo menos, digamos. O sea, 2 medios interpersonales como son Facebook Messenger y WhatsApp, y 2 medios sociales como son Facebook e Instagram. Y la manera como nos afectó fue, pues, bueno, varía, evidentemente. Pero yo trato de mantener precisamente en mi Facebook la mayor diversidad posible, exalumnos muy recientes, un poco después, contemporáneos míos, gente incluso mayor que yo, la que haya, y todos se quejaban de lo que había pasado, todos hacían bromas distintas, pero en todos se sentían la misma sensación de, ¿y ahora qué hacemos? Y era interesante porque lo que variaba era el repertorio, o sea, el cómo se quejaban. De qué se quejaban era más o menos parecido. Y el no saber qué hacer era unánime. Que creo que un poco apunta a la situación en la que vivimos ahora, ¿no? Vivimos un mundo digital que depende mucho de esto que se llama ahora la economía de la atención, ¿no? Cómo nuestros ojos son capturados por ciertas prácticas comunicativas que en el fondo son una forma digamos, de explotación, digamos, de uno de nuestros recursos más importantes, que es nuestro tiempo. Ahora, de lo que menos se ha hablado quizás ha sido de las audiencias que está habiendo en el Senado de los Estados Unidos estos días, con una informante, que en inglés se llama pues, whistleblower, que trabajaba en Facebook hasta hace poco y que ha estado contando un poco cómo funciona la corporación, ¿no? Y cómo la corporación sabía perfectamente todo lo que andaba mal y no hacía nada al respecto. Porque le parecía perfecto, porque lo único que buscaba era pues, explotar el recurso más importante que tiene, que es nuestros ojos y nuestra atención, ¿no? Y es fascinante porque las preguntas tienden a ser, he escuchado pedazos, y las preguntas tienden a ser, bueno, y esto es terrible, y ¿qué más puede decirnos? Pero nadie dice qué van a hacer ellos. Y es el Senado de los Estados Unidos que tiene una responsabilidad casi directa en la regulación potencial de esta corporación. Si nosotros quisiéramos hacer en nuestros países algo similar, probablemente Facebook nos diría, no tengo tiempo, no voy a ir. Y al mismo tiempo es central a nuestras vidas. Y vos decías, maneras, Eduardo, perdóname ahí, sí, vos sí, decías, claro, las quejas eran distintas. ¿Cómo es esto? claro. ¿Qué pudiste reflejar? Ahí es donde creo que la cosa es más interesante, precisamente en términos de lo que podríamos llamar comunicación en un sentido tradicional. O sea, la comunicación social, masiva, digamos, siempre tuvo pues segmentos, ¿no? Había programación generalista donde todos nos convocaba, pero había pues cosas para los clásicos mercados. Temprano en la mañana noticias ligeras, luego programas para el ama de casa que estaba en casa, ¿no es cierto? En la tarde para los niños, en la noche para los adultos, ¿no? Claro, ya no tiene que ocurrir de esa manera, por horas, pero sí por bloques, pues, digamos, por tipos de contenido que se generan. Y lo que está ocurriendo ahora es que uno tiene todo un conjunto de plataformas tecnológicas que permiten que uno consuma de una manera mucho más segmentada y al mismo tiempo mucho más global, ¿no? Porque el repertorio, o sea, las herramientas de consumo,
las formas de consumo, qué sé yo, los memes, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que he trabajado un poco. Los memes son, ahora todos hacen memes, todos comparten memes, o sea, uno tiene de pronto recibe memes de sus padres, en nuestro caso, ¿no? Y los jóvenes de sus abuelos, pero claro, son memes que se refieren a cosas distintas, ¿no? Entonces el repertorio se vuelve universal, pero las referencias culturales se mantienen generacionales, etc. Y obviamente la abundancia de viejitos en plataformas como Facebook ha hecho que los jóvenes salgan corriendo a otras plataformas que son más atractivas para ellos, en donde tienen otro tipo de repertorio y otro tipo de referencias, ¿no? Entonces uno se entera, no sé si les ha pasado, pero uno se entera de cosas como el juego del calamar, no porque lea o no porque se lo cuenten sus contemporáneos, sino porque uno ve pues precisamente en los jóvenes las menciones, de pronto aparecen memes sobre algo que no entiendes, y entonces uno pregunta, ¿qué es eso? El juego del calamar, ¿no lo has visto? ¿No? Y eso pasa en todo el mundo. Eso que llamaban el cosmopolitanismo banal, ¿no? Todos consumimos lo mismo y todos dependemos de las mismas plataformas para poder funcionar. Pero parecemos vivir en pequeñas burbujas de contenido y de consumo, ¿no? Esa sería la curiosidad, digamos, y salvo cuando hay situaciones que nos convocan a todos de golpe. En el Perú nos pasó eso en noviembre del año pasado, por ejemplo, cuando hubo una conmoción política y todos nos encontramos juntos en los mismos sitios. Pero eso ocurre muy de vez en cuando. ¿Y cómo lo ves tú, Rosely, en el mundo del trabajo profesional? Digo, el trabajo en amplio sentido, cualquier trabajador está atravesado por la digitalización, pero además los trabajadores de los medios, los periodistas, los que trabajamos en comunicación en distintos ámbitos. ¿Cómo ves ese aspecto, lo profesional, y cómo ves los medios transformándose a partir de este impacto? Sé que es algo que venís estudiando con tu equipo, que vienen ustedes estudiando de hace rato, ya tienen muy mapeado muchas cosas en Brasil y están mirando América Latina y el mundo. ¿Cómo ves ese aspecto, Rosely? Sí, buenos días a todos y todas. Yo voy a hablar en portuñol, una belísima lengua que está siendo creada entre nosotros. Yo pienso sobre esto y sobre lo que Eduardo habla, es una cosa muy compleja que hoy se da. Porque si estamos todos segmentados y siendo acorridos por las mensajes de nuestros grupos particulares, de nuestros perfiles, todos nosotros estamos conectados a una única plataforma. Por ejemplo, Facebook y todos los otros medios. ¿Qué pasa esto? Es una fragmentación, una individualización, porque nosotros no somos tomados como comunidades culturales, como tradicionalmente pensamos, naciones, hablantes de una lengua, produtores de una determinada cultura. No, nosotros somos abordados como consumidores de determinados productos, determinados intereses, de vínculos relativos a determinados productos comerciales, ¿no? Yo soy consumidora de leche, tú es de manzana y otros. Más todo esto hacemos por una misma plataforma global. Yo hablo con mi amigo en China, tú hablas con tu amigo en Brasil, todos nosotros hacemos esas trocas culturales por diseño de las plataformas. Entonces, yo pienso que hay ahí dos movimientos que se consolida en términos internacionalistas, muy interesante, la cosa de la expansión global cultural, que es muy interesante para que los pueblos se comprendan. Pero hay ahí una contradicción, porque
esta internacionalización, este espíritu internacionalista es mediado por intereses muy fuertes de las plataformas. Entonces, hay un conflicto ahí muy grande porque todo es hay una intervención para que el espíritu internacionalista no se configure como solidaridad, más como consumo, como participación económica de intereses muy precisos. Por esto se pasa la escuela, el trabajo, la política, la escena pública y todo. Entonces, yo pienso que hay un problema muy grande, que es nosotros hoy no tenemos más una oportunidad de trocas culturales pensando como nación, Estado-nación, una nacionalidad popular, mas sí una globalización comercial de intereses de comercio, de trocas comerciales, que la cultura, la política se pasa por allá. ¿Y cómo está afectando esto el trabajo, por ejemplo, de los periodistas, los medios? Entonces, el trabajo a la completa desestructuración de cómo conocemos la organización del trabajo, de las organizaciones, de las empresas en el siglo XX. Hoy no tenemos la misma necesidad de vernos estructuradas nuestras empresas, ¿no? Nuestras organizaciones tradicionales que ofrecen trabajo. No, hay la mediación de la plataforma y tú ofreces trabajo por medio de esta plataforma, por los periodistas, los comunicadores como un todo. Hay un proceso de uberización, de plataformización de las carreras, del trabajo. Hay mismo una desestructuración del modo como pensamos las carreras, porque hoy no podemos pensar que hay periodistas, publicitarios, relaciones públicas como carreras separadas y que no tiene una a ver con otra o muy poco, compañeros. Pero hoy, por la multitarefa, somos todos multitarefas, lo comunicador hace todo. Él descaracteriza mismo el propio discurso periodístico. El dominio del discurso periodístico estará atravesado por las lógicas del mercado, de la publicidad, que ya existía esto, pero ahora como estructura de trabajo, en la misma situación de trabajo, tú como periodista haces la reportaje, la foto, reportaje, el material para el Facebook, el material para divulgación y toda la publicidad de tu medio. Entonces, hay una transformación profunda del concepto profesional de la carrera, cómo pensamos, cómo hacemos para pensar, por ejemplo, los valores epistemológicos, deontológicos de lo periodista, en cuanto compromisado con la información pública de calidad por la democracia. Si no hay ese espacio, porque o que él produce no es exactamente esto. Ya no era, había problemas, sobre todo en América Latina, por las cuestiones políticas que todos sabemos muy bien. Pero como estructura de trabajo, como ordenamiento y rutina productiva, hay una transformación profunda que impide
que impide que aquellos valores tradicionales de la profesión sigan en funcionamiento, en ejercicio. Hay un profundo de los profesionales en Brasil, nuestras investigaciones dicen que hay un profundo sufrimiento ético en relación a estos problemas de las transformaciones. Sé que también van surgiendo, y tú lo has estudiado, lo han estudiado ustedes, alternativas, eso que ustedes llaman los nuevos arranjos, las nuevas formas de trabajo, pero tal vez pasamos a la mirada de Mario, que no sé si coincide o discrepa, bienvenida a la discrepancia si la hay, con lo que decían Eduardo, con lo que decía Rosely, pero además preguntándote en particular, Mario, este impacto de la digitalización, ¿cómo atraviesa el debate político, las campañas electorales? Eso que es tu materia prima de trabajo desde hace tanto tiempo. Gracias, Gabriel. Un gusto compartir aquí contigo, con Rosely y con Eduardo. En realidad comparto porque creo que ambas posturas son bastante similares en algún aspecto. Creo que esta idea de cosmopolitización banal, del cual hablaba Eduardo, también en parte tiene que ver o posibilita, quizás pensando en la línea de Rosely, la visibilidad de un fenómeno que tal vez antes existía, pero que ha tomado cuerpo como fenómeno de época, que es la tribalización, en donde, si se quiere, este fenómeno lo que produce son agendas compartidas por núcleos de interés y afinidades comunes. Por lo tanto, de este fenómeno de la tribalización hay como mínimo tres aspectos muy claros que se derivan. Uno, que las agendas o el concepto de agenda única es prehistoria. Hoy hay agendas en plural en función de núcleos de intereses. Yo siempre pongo como ironía o como ejemplo que hay que ver las agendas de Twitter, no porque todo el mundo esté en Twitter, sino porque representan los distintos núcleos de interés que no dialogan y que cada uno se lo apropia. Segundo, que esto genera, como fenómeno tribal, normas del consenso interno grupal tribal como fenómeno de autocelebración identitaria totalmente separada de las normas del consenso democrático, muy peligrosa en algunos casos. Lo estamos viendo en este momento con las derechas libertarias, como un fenómeno también sumamente interesante. Y además un cambio, yo diría, en el modo, en la narrativa de lo discursivo, donde de alguna manera hay más literalidad, donde hay más simplicidad. La simplicidad tiene que ver con una serie de estudios a nivel internacional de la transformación del discurso. Discursos menos centrados en ideas y argumentos y discursos más centrados en hechos descontextualizados o personas, en todo caso. Y un fenómeno realmente complejo es la visibilidad de discursos contraidentitarios. Es decir, no sé lo que soy, pero sí claramente sé qué cosa no soy. Esto en primer término. En segundo lugar, como toda la disputa en gran parte se da en lo digital, la idea de construir acontecimientos, lo que en la academia llamamos la acontecimentalidad, es forzada para romper, para pujar contra la homogeneidad. Y por lo tanto esto hace o propende a discursos radicalizados, a discursos popularizantes, a discursos sin pretensión de verdad. A mí me encanta la expresión de Antoine Pelinka cuando dice la arrogancia de la ignorancia. Gran parte de estos discursos son arrogantemente ignorantes, pero se consumen, ¿sí? Y van generando dinámicas electorales de fracturas expuestas. Creo que lo último sucedido en Perú es lo más fascinante para entender qué significa esta dinámica de fractura expuesta. En tercer lugar, el fenómeno de la jerarquización. Esta idea del contenido digital relativamente horizontal plano fue una ficción que duró un ratito. El contenido básicamente es jerarquizado, es decir, hay ciertos actores, llamemos cuentas, llamemos autoridades digitales, que de alguna manera son filtros de lo que genera un encuadre de consumo masivo, pero además de la jerarquización, hay otro elemento que es la concentración. Son pocas cuentas las que realizan eso. Curiosamente, las cuentas que representan a los viejos medios o, en todo caso, pensemos en estos días, hay una polémica muy interesante en muchos países en América Latina, pero que se ha dado especialmente en Ecuador, que es, y en El Salvador, gobiernos contratando influencers, ¿no? Digo, como voz expansora de los gobiernos. Entonces, esta idea de la jerarquización y la concentración son fenómenos muy potentes. En cuarto lugar, cómo la convergencia
ha desordenado la oferta comunicativa, pero también el consumo comunicativo, ¿sí? Es decir, la convergencia hace que el consumo lo hagamos en pedacitos, en retazos, donde incluso yo veo la televisión, pero no en la TV, veo la televisión en Twitter. Y este es un fenómeno interesante que ha hecho asistemático o poco sistemático al consumo. En quinto lugar, es algo sumamente interesante que viene siendo teorizado, yo diría como fenómeno de cambio de siglo, muy profundizado hoy, que es la poca predecibilidad de la inversión. Yo invierto recursos económicos, de voluntad política, de tiempo, pero no tengo ni idea del efecto. En la década del 80, el 70, mucha inversión garantizaba efectos. Hoy, la verdad es que la producción tiene poco efecto predecible. Y el último elemento, lo pongo como un ejemplo muy chiquito, es que gran parte de las instituciones políticas intentaban buscar orden, intentaban controlar. Hay un ejemplo que me parece fabuloso, lo he teorizado en estos días en algún artículo, que fueron los toques de queda. Generalmente los toques de queda eran procesos de clausura, procesos de cierre, donde desde la legitimidad constitucional los gobiernos intentaban no mostrar nada al mundo, cerrar, clausurar, generar algo así como cápsulas que garanticen el orden, y hoy cada toque de queda no solamente no cierra, sino que abre, expande. ¿Por qué? Porque el contenido digital vuelve al infinito la cantidad de capturas de todo lo que sucede en un ambiente donde ya no hay una cámara, sino que cada cámara representa una mirada subjetiva, individual de las personas. Por lo tanto, hace mucho tiempo participaba en algún debate sobre si simplemente había un cambio estético, y la verdad es que no, hay un cambio brutal, gigante, en la producción de contenidos y obviamente en el consumo de contenidos. Lo que plantea Mario nos lleva justo a la segunda, lo último que planteabas, el ejemplo los toques de queda, viene muy bien para otra de las preguntas que yo quería introducir. Pero ya me voy quedando, por lo menos yo, bastante preocupado, porque el panorama que nos plantean los compañeros es más bien desalentador. En estas miradas a veces tecnofóbicas o tecnofílicas, a uno le da una impresión más tecnofóbica, al menos en las descripciones que ustedes hacen, ¿no? Cuando dicen el cosmopolitismo banal, cuando hablan del sufrimiento ético, como planteaba Rosselli, o la tribalización y las agendas fragmentadas. Bueno, uno se va quedando por lo menos preocupado, porque sobre todo esto último marca la falta de un debate democrático, al menos en los términos que lo imaginábamos. Pero el ejemplo de los toques de queda viene bien para meternos en un segundo momento de esta conversación, si les parece bien. En este encuentro de FELAFAC se ha hablado ya mucho, pero hace falta todavía darle alguna vuelta más. La pandemia parece haber acelerado alguno de estos procesos, tal vez, o no, o nada cambió. ¿Qué nuevos escenarios se abrieron? ¿Qué encrucijadas tenemos por delante en los campos que ustedes investigan? Tanto en la cotidianeidad de todos, en el trabajo en particular, y el de los profesionales y los medios, y en el debate político, en las campañas además en particular. ¿La pandemia trajo novedades o las traerá? Los efectos de mediano, de largo plazo. No sé quién quiere empezar, ¿no? Ahora no tenemos un orden, es el que tenga ganas se larga el ruedo. Rosselli está muy entusiasmada por avanzar. Yo tengo dos investigaciones sobre este periodo de un año en la pandemia con los comunicadores. Hicimos dos grandes surveys, uno en abril de 2020 y otro en abril de 2021, y tenemos un cuadro muy, muy interesante sobre el trabajo de los comunicadores durante la pandemia. Que vimos es que el trabajo o teletrabajo o home office es una realidad para muchos de ellos. Y hay ahí una cosa interesante que se da en todos aquellos que trabajaron o están trabajando en teletrabajo, en home office, que es el espacio de la casa tomado por espacio del trabajo. Hay ahí también una mudanza cultural importante, porque las normas del trabajo
no son las normas del hogar, no son las normas de tu casa. Son dos rutinas extrañas, diferentes. Pero en este momento, las normas del trabajo adentran su casa y toman su casa, el espacio de la familia, de los hijos, etc. Y tu espacio de descanso, de intimidad, de privacidad. Entonces, hay ahí una cosa que vimos como dos ítems importantes. El que hablamos como adensamento del trabajo. Tú trabajas todo el tiempo. Entonces, hay una ampliación del número de horas que tú trabajas y también del ritmo del trabajo. Tú trabajas más acelerado durante tus reflexiones, durante todo el tiempo. Y hay una otra mudanza que estos ritmos del trabajo ocupan y disputan el espacio de la familia, de casa, de su intimidad. Entonces, es un problema que tras adoecimientos, tras trastornos, disputas entre la familia, entre las personas. Pero hay ahí algo nuevo que también nos posibilita hacer reivindicaciones nuevas para cambiar esta situación. Si muchos de estos trabajadores prefieren el trabajo en su casa para no salir, el tránsito, lo dinero para lo transporte, etc. Pero hay que normatizar este tiempo de trabajo. Hay que repensar ese tiempo de trabajo. Para las empresas, los costos disminuirán más de 20% porque las empresas no tienen costos con muchas cosas como seguridad, limpieza, energía eléctrica, equipamientos que cayeron todos estos costos por los trabajadores. Entonces hay ahí algo que dentro de esta cosa que tú dices, Gabriel, o que pensamos só hay cosas negativas, en este conflicto muestra para nosotros un camino donde tenemos que buscar nuestros derechos, cómo plantear hoy por estas nuevas formas de trabajar un nuevo reglamento, nueva legislación para proteger y para regular el trabajo. Es decir, se abre un nuevo campo de lucha por derechos de los trabajadores o Exacto. unas disputas que no estaban pensadas antes, el teletrabajo en particular, el espacio familiar, personal y el espacio del trabajo. Como que ahí habría entonces algo que, en tu opinión, Rosely, va a ser parte de los nuevos escenarios de todos y en particular de los trabajadores de la comunicación y de los medios. Sí, hoy pasamos para la Federación de Trabajadores, de los periodistas y de otros sindicatos, ya una indicación de posibles ítems de reivindicaciones para sus próximas luchas. Y también cómo pensar las organizaciones de asociaciones por derechos hoy, que hay que transformar la mentalidad de estas instituciones que conocemos durante el siglo XX, los sindicatos, de sus formas de organización. Porque no se dan más por empresas
con yo trabajo esto en esta carrera. Entonces, tenemos que pensar una reorganización, así como en principios del siglo XX, los trabajadores, por medio de sus lutas, reestructuraron sus instituciones, sus organizaciones para proteger sus derechos. Hoy estamos pasando por este momento. Interesante, Nuevamente. entonces, una novedad que podría quedarse. Da la impresión que sí, que esto empezó y ya no para. La discusión sobre el teletrabajo, las condiciones de trabajo en general y en particular en el mundo de la comunicación. Seguramente Eduardo, Mario también, y ya lo veo a Eduardo con mano levantada, capaz que una pregunta que llegó desde los asistentes la podemos incorporar acá. Tú la tomas ahora o la tomas después, pero la dejo aquí planteada. El desorden comunicativo, dice Ariadna Martínez, ¿se puede relacionar con la posibilidad que te dan las plataformas de poder pausar y luego seguir mirando? No sé si registras con claridad el asunto. Adelante, Eduardo, que me parece que estás con ganas de entrar. Sí, hay dos cosas ahí que creo que son muy interesantes. La primera es, claro, el tema de la organización del trabajo, que afecta a todos, digamos, somos el mejor ejemplo, ¿no? Estamos trabajando, digamos, desde nuestras casas, pero además se ha juntado con esta, digamos, esta desilusión sobre lo que significa el trabajo remoto o la virtualidad, ¿no? Es decir, por muchas décadas ha habido esta idea que algún día íbamos a desestructurar el trabajo, le vamos a volver pedazos, cada uno a su sitio y todo lo demás. Gente como, por ejemplo, cuando uno lee trabajos de Pierre Levy de los años 90, ¿no? Su noción de virtualidad tenía que ver con la desestructuración y deslocalización del trabajo en distintos sitios, etc. Pero claro, esto no ha sido un proceso intencional, sino ha sido una reacción ante una situación extrema. Y nos ha planteado varias cosas, y una de ellas, sin duda, es algunos privilegiados tenemos más facilidades para hacer esto que otros, sin duda. Pero también que, digamos, esta idea de que la Internet nos iba a convertir en ciudadanos del mundo y que todos íbamos a vivir felices virtualmente, evidentemente ha mostrado sus limitaciones. Yo recuerdo hace poco me topé con una cita extraordinaria de Nicolás Negroponte, que es el tecnofílico par excellence, digamos, que decía que el año 97 decía que en 20 años los jóvenes no iban a saber lo que era una nación, porque después de vivir en el cosmopolitanismo constante de intercambios con gente de todo el mundo, no les iba a importar ser suecos, tailandeses o norteamericanos, iban a ser todos ellos ciudadanos del mundo. Bueno, como bien dice Mario, ¿no? Todo lo contrario, nos hemos vuelto, o sea, no podemos prescindir de nuestra nacionalidad y al mismo tiempo nos hemos tribalizado. Entonces, esta marcha racional hacia la ciudadanía universal que propuso Kant en el siglo XVIII y que de alguna manera era el ideal habermasiano, ¿no? de los años 80, bueno, sería una conversación muy interesante para tener con ellos ahora, ¿no? Pero, bueno, en fin. Pero creo que además hay otra cosa crítica acá, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la manera como algunas brechas se han puesto en primer plano. Es decir, brechas que no necesariamente éramos conscientes, que no son solamente las de acceso, ¿no? Sino cosas como esto, o sea, el espacio donde uno puede hacer las cosas, el tipo de trabajo que uno realiza, ¿no? O sea, yo veo, o sea, hay gente que ha trabajado todos los días de la pandemia, porque su trabajo sigue siendo así, en la calle, tiene que estar ahí en riesgo cotidiano, mientras otros tenemos la oportunidad de estar encerrados en casa y protegidos. Evidentemente, estas desigualdades siguen estando ahí, pero ahora tenemos capas nuevas de desigualdad. Y la cuestión de la información es crítica. Es decir, acá en el Perú hemos tenido en menos de un año, en 6 meses en realidad, 2 conmociones políticas gigantescas, y todas han tenido mucho que ver con burbujas de comunicación, ¿no? Con la manera como algunas cosas se procesan. Y en medio, la tragedia de la pandemia en la escala que hemos tenido en el Perú, que es una de las peores del mundo, si no la peor, y que ha tenido mucho que ver con desinformación, y con desinformación alentada por burbujas que, por ejemplo, ¿no? Es decir, el taxista que sale a la calle a manejar y dice, no, a mí no me va a pasar nada porque yo tomo ivermectina y yo sé que no me va a pasar nada, ¿no? Claro, uno no sabe si le ha pasado algo, pero por otro lado, racionalmente sabe que le puede pasar algo porque la ivermectina no lo protege nada. Pero son mecanismos de defensa ante estar completamente inerme frente a algo como la pandemia.
algo completamente inerme, como por ejemplo, no entiendo qué pasa en el mundo, entonces me refugio en mi tribu, ¿no? No entiendo qué pasa en el mundo, no sé cómo trabajar, entonces me refugio en mis burbujas de identidad, mis burbujas laborales. Entonces, eso es también una reacción ante una situación, ante situaciones emergentes, complejas, y ante la abundancia de oportunidades para escondernos, que es de alguna manera lo que nos está pasando. Es decir, el mundo nos ofrece oportunidades de escondernos que no había antes. Y claro, trabajo precarizado, uberizado, como menciona Rosely, ¿no? Un trabajo uberizado, un trabajo en el cual no parecemos tener mucho control, en el que no sabemos qué futuro vamos a tener y amenazados por la pandemia. Entonces es natural que busquemos dónde protegernos, ¿no? El problema es que eso no se acaba ahora. Eso va a continuar. Incluso cuando volvamos a lo que vaya a ser la normalidad del futuro, los comunicadores sin duda y muchas otras profesiones van a tener que enfrentarse con estas realidades complejas, precarias, frágiles y amenazantes. Y yo creo que esa es una constante. O sea, la amenaza a nuestra... Ya no hablemos, ni siquiera comencemos a hablar del cambio climático, ¿no? Porque si hablamos de eso nos deprimimos, apagamos la computadora para no colaborar con el cambio climático. Pero es muy serio todo lo que estamos. Entonces es casi natural que eso esté ocurriendo. Y lo que pasa con la digitalización es que nos crea un espacio de refugio porque necesitamos refugiarnos. Y yo creo que nos pasa a todos en distintos grados y con distintas intensidades. Entonces sí, tú ves aceleramiento de algunos procesos o agudización de algunos temas, exposición más clara de algunos, estas brechas que estaban, pero que tenían aspectos que no habíamos visto tanto, y el fenómeno de la desinformación, que por supuesto que estaba y que se venía trabajando ya desde hace un tiempo, pero que ahora tiene un papel superlativo. ¿Y pensás entonces, Eduardo, que eso no se va? Que No, eso yo creo que se queda. se queda y obviamente en algunos casos va a ser más severo porque también estamos hablando de sociedades más desiguales, con desigualdades culturales, económicas, ¿no? Y con traumas. Por ejemplo, en este caso, yo pienso en mi país y claro, me queda claro que el trauma que es la pandemia va a ser difícil de curar, ¿no? Y se junta con traumas históricos, traumas de más corto plazo. Otras sociedades funcionan, digamos, procesan mejor los traumas, ¿no? Pero creo que hay que asumirlo así. O sea, este periodo de la pandemia no solamente es el trauma sanitario, ¿no? Sino es el trauma cultural, el trauma laboral y el trauma comunicativo. O sea, ¿cómo nos vamos a comunicar ahora? ¿Cómo vamos a restaurar una esfera comunicativa medianamente sana? No lo sé. Pero sin duda hay que por lo menos ponerlo en primer plano, ¿no? Hay que decir, eso hay que trabajarlo. Y ahí sí, hay que trabajarlo a nivel nacional. Porque todavía existe el Estado-Nación, todavía existen las esferas públicas nacionales, todavía elegimos gobernantes por países. Necesitamos encontrar una manera de restaurar esto nacional, a pesar que sepamos de toda esta interferencia global, ¿no? Que vamos a tener que seguir viviendo con ella. Y en la política y en la comunicación política, Mario, ¿cómo lo ves? ¿Qué impactos ha tenido y qué impactos tendrá, sobre todo mirando hacia adelante? ¿Cómo lo ves tú, Mario? Gigantes. La verdad es que voy a tomar una palabrita de Eduardo que me gusta mucho usar. Es una coincidencia y no tanto, que es la idea de vulnerabilidades. ¿Cuándo aparece la comunicación de riesgo frente a tres tipos de fenómenos? Frente a la presencia de la vulnerabilidad, de las amenazas y del peligro. Estas tres instancias son las que motivan a la comunicación de riesgo, ¿no? Entonces, hace poco, en una asociación profesional con 100 y pico personas siendo parte de un WhatsApp, se me ocurrió algo que terminó siendo un acto un poquito soberbio y pedante, cuando en realidad mi idea no era esa, y es cada uno de estas personas que formaban parte de esta sociedad asesoran a gobiernos, y asesoran a gobiernos en situaciones de crisis y de riesgo. Entonces hice una pregunta muy tonta, muy obvia, que es, ¿quién leyó un libro sobre riesgo? La respuesta fue 0. ¿Sí? Fue pedante porque yo estaba escribiendo, yo había escrito y estoy terminando 2 libros, terminé uno de crisis hace muchos años que doy esas materias en posgrados y estoy terminando uno sobre política del riesgo y quedó como esa fisura de soberbia intelectual cuando en realidad simplemente era una preocupación muy delicada de que en esta situación de vulnerabilidad, de peligros y amenazas, nosotros como profesionales no estamos preparados.
Y entonces ahí aparece una serie de cosas que tienen que ver, yo diría, con surcos inexplorados, pero que existen, o por lo menos inexplorados en tanto y en cuanto su impacto en el diseño de políticas, en plural, casi diría en los dos aspectos que el inglés diferencia bien, en la politics o en la policy, digo, y esto es importante. Y entonces, me gustaría enumerar algunas falencias derivadas de esta anécdota. Uno, la ausencia de contenidos de crisis en la parte profesional y también en la parte de investigación, porque hay un sesgo dominante, producto de las relaciones públicas, área a la cual respeto y mucho, pero básicamente centrada en una perspectiva de actuación de personas en medios, cuando en realidad eso que hace la habilidad personal excluye por completo el concepto de dotar de capacidad institucional para la gestión del riesgo. Entonces, esto es sumamente importante. El segundo elemento es, además de las crisis, también una mirada que nos permita diferenciar y que permita entender la ausencia de contenidos de riesgo y cómo el riesgo, que es técnicamente un proceso de política pública, pueda ser enriquecido en su mirada, ¿sí? En tanto y en cuanto de alguna manera incorpore esta mirada donde en parte se han erosionado los límites entre lo público y lo privado, y donde además se necesiten miradas de aproximación a fenómenos culturales, incluyendo la transversalidad de las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay un serio problema. Mientras más apostamos a miradas macro comparativas, nos descontextualizamos. Mientras más apuntamos a miradas micro casuística, hipercontextualizamos, pero nos olvidamos de la afuera. A mí me encanta esto como ejemplo cuando miramos particularmente la actuación de Jacinda Ardern o incluso de Angela Merkel, que es, nos encanta decir qué bien que comunicaron estas dos líderes nacionales, cuando en realidad vimos un pedacito de un discurso puntual, desconociendo que particularmente si analizamos contextualizadamente lo que sucede en Nueva Zelanda, por citar un caso, es incomparable. Porque no hay tan solo una cuestión de insularidad, que es la primera que se trae como ejemplo, sino hay una cuestión de inversión tecnológica donde el país se posó en la gestión sobre el sistema de gestión de desastres en tsunamis, pero además, lo más importante de todo, lo más olvidado además de todo, es que es el país probablemente con mayor nivel de confianza pública, que hace a la gestión del riesgo de una manera mucho más fácil de ser gestionada, o mucho más posible, o por lo menos mucho más eficaz. ¿Cuál es el nivel de confianza social que existe en Brasil, en Perú, en Argentina? Cercano a cero, ¿sí? Casi diría que la confianza es tribal en todo caso. Entonces, este tipo de miradas de aproximación a la crisis, pero mucho más del riesgo, que incorpore, entre otro tipo de miradas, no tan solo la perspectiva institucionalista que Naciones Unidas, a través de los marcos internacionales del riesgo, establece, sino particularmente miradas de la psicología social. La mirada que nos haga entender qué carajo impacta, cómo y cuánto impactan los sesgos cognitivos. Muchísimo de lo que se está dando en el mundo tiene que ver con algunos sesgos cognitivos brutales. Esto que Eduardo decía tiene nombre y apellido, el efecto Dunning-Kruger, y es muy sencillo, lo voy a describir así. Es aquellos que más saben duda, aquellos que menos saben, afirman y tienen seguridad sobre la ignorancia. Digo, Capaz que está bueno, Mario, pienso ahora, para los que nos están escuchando, que seas un poco más explícito en esta distinción que haces entre crisis y riesgo. Porque si te entiendo bien, una de las cosas que va a quedar con la pandemia en el debate político y probablemente en todo es el riesgo y la gestión del riesgo como algo clave, algo que no estaba, aunque estoy pensando en Ulrich Beck, que hace tantos años hablaba, ¿no?, de sociedades del riesgo. ¿Cuál es esta distinción? ¿Es lo que decía Beck? ¿Qué es lo distinto con la crisis respecto al riesgo? Bueno, en realidad la literatura es gigante, solo que muy, muy subterránea, muy poco pública, muy poco protagonista en la vida académica. Yo diría que hay dos modos de pensar a la diferencia entre la crisis y el riesgo, que de mi punto de vista, además, hace a un criterio de cómo definir la profesionalización de la actuación, en este caso en la comunicación política. Casi siempre la profesionalización se la asocia a dimensiones tácticas, cómo uso Twitter, cómo uso tal cosa, lo que fuere, y la profesionalización en primer término es teórica, es comprender que usando o posándome en una y no en otra, los efectos son distintos, los efectos sociales e institucionales son distintos. Por lo tanto, ¿a qué le llamo crisis? Técnicamente es un proceso de incertidumbre,
donde se pone en jaque el sistema que sostiene a una persona, a una institución, ¿sí? Y que por lo tanto requiere, si se quiere, de actuaciones que denoten certeza, que denoten certidumbre hacia adelante. Es la trazabilidad de una trayectoria posible hacia adelante en tanto y en cuanto llegue o posibilite un proceso de clausura de esa misma crisis. Fíjense qué interesante que cuando en todo esto que describí jamás hablo de política pública. ¿Por qué? Porque la crisis técnicamente podría necesitar de políticas públicas, pero no es un proceso de política pública, es un proceso de la definición política, voluntaria y hasta arbitraria. Y por lo tanto, la crisis actúa una vez que el mal se ha hecho presente, que el efecto disruptivo se ha hecho presente, hacia adelante. Plantea trayectorias futuras frente a la incertidumbre. El riesgo no. El riesgo sí es una política pública, sí es una capacidad gubernamental, pero a diferencia de la crisis, tiene algunos condicionantes. Uno, siempre el riesgo para ser efectivo necesita de ciertos criterios de horizontalidad. ¿Qué significa? Que el riesgo no se gestiona solo. El riesgo se gestiona en sociedades estratégicas. Segundo, el riesgo, como antes decía y motivado en la expresión de Eduardo, aparece desde amenazas, vulnerabilidades o peligros y por lo tanto tiene una intencionalidad manifiesta, tiene una funcionalidad explícita que es alertar, concientizar y generar un cambio cultural. ¿Para qué? Para que yo modifique un hábito y una conducta. La crisis no me hace modificar hábitos o conductas. La crisis me plantea seguridades. El riesgo, básicamente, me hace que yo modifique, porque culturalmente así se instale, algo que hacía y seguramente lo hacía mal. Y además, no todo riesgo aparece una vez que el mal se hace presente. Hay muchísimo riesgo hipotético, que es el riesgo previo, que es el más lúcido para describir lo que es una política pública. ¿Cuándo hay riesgo hipotético? Por ejemplo, si yo no puedo frenar, por ejemplo, el riesgo sísmico, sí puedo establecer una serie de políticas públicas que me hagan prever que ante una instancia de riesgo súbito yo sepa cómo actuar o sepa cómo modificar. Entonces, es sumamente interesante esto, ¿sí? Porque una es un estilo de actuación política, diría, de sobrevivencia, de dotación de certidumbre al afectado o a la sociedad, mientras que el otro es una política pública que en muchos casos salva vida, así de simple. Entonces, esta dinámica dual, que parecen parecidas, que generan un maridaje, en la realidad necesita de un diseño previo que básicamente las distinga. Una de las críticas más fuertes que le hice al presidente de mi país es que se posó en un intento de comunicación de crisis cuando no había muertos, diciendo, domé la crisis, gestioné bien la crisis, cuando en realidad era el momento de la gestión de la construcción cultural del riesgo. Luego, cuando vino la crisis, no hubo ni riesgo ni chances de gestionar adecuadamente la crisis. Creo que se va entendiendo y capaz que está bueno ahora, porque de hecho vos ya lo ponías y lo ponías como ejemplo del debate entre expertos, el que dieron en ese grupo de WhatsApp, a partir de tu intervención, pedante o no pedante, pero intervención al fin, que puso un tema sobre la mesa. Y esto nos puede llevar a la tercera ronda que yo quería proponerles, que es pensar la formación de comunicadores. Estamos en este panel, en este encuentro, con varios ejes, y uno tiene que ver con el mundo profesional y con la formación de comunicadores, tanto periodistas como en otros campos de la comunicación de las organizaciones, la comunicación comunitaria, educativa. Va a venir otro panel a continuación que va a trabajar más estos temas, pero yo me pregunto y les pregunto, las carreras universitarias de comunicación, que han respondido de modos diversos al impacto de la digitalización en estos campos profesionales, en el campo de la comunicación o en los subcampos. Esas respuestas que han dado, las carreras que vienen dando hace unos cuantos años, no es algo nuevo. Este tema está en las currículas, en los discursos de los docentes, de las instituciones. Pero ustedes, ¿cómo ven esto? ¿Están satisfechos con esa respuesta? ¿Están satisfechas? ¿Qué más habría que hacer o qué cosas distintas habría que hacer en la formación de los comunicadores y de las comunicadoras hoy? ¿Hay algo más? ¿Hay algo que falta? ¿Hay algo distinto a hacer? No sé quién quiere, si Rosely tiene ganas, sí, me parece que sí. Dale, Rosely. Yo pienso que Mario y Eduardo puntúan dos cosas muy importantes, que se dice respecto a la noción de cómo enfrentamos los grandes problemas que cuestionan
la nacionalidad, lo espacio nacional, la política pública, y mismo la concepción de espacio público para actuación y por tanto el papel de la democracia. Yo pienso que las carreras de comunicadores tienen mucho a ver con esto. Tienen mucho de relaciones públicas, publicidad y de periodismo. Yo pienso que las respuestas que estamos dando son al nivel micro, porque estamos adoptando acciones responsivas a las demandas de las innovaciones tecnológicas. Entonces, estamos preocupados con las capacidades, las habilidades de nuestros estudiantes en manejar los aparatos tecnológicos. Esto es importante, claro, es importante porque los discursos son construidos también con estos aparatos, sobre todo. Pero yo vuelvo a un pensamiento que es importante dar a los comunicadores una visión que sus profesiones hoy están en un campo fundamental de las disputas políticas, económicas y mundiales. Para mí, el campo de la comunicación es hoy la gran área que tiene que contribuir con conocimiento, con ciencia, para explicar los problemas del mundo. Y tenemos condiciones de esto. Si entendemos que nuestras profesiones no son meros divulgadores, productores de un discurso a servicio de esto o aquello, pero que nuestras actividades son centrales para organizar el espacio público, retomar el espacio público que de los estados-naciones en confronto con esta idea de globalidad y no de internacionalización, de un espíritu de solidaridad. Pienso que hoy las plataformas, las empresas de plataformas ocuparon el espacio público como una arena que se quiere pública, pero es privada y muy monopolizada. Solamente las actividades del trabajo, el confronto de una reorganización del trabajo que se hace, todos nos hacemos por medio de estas plataformas, sobre todo los comunicadores, tenemos condición de traer esto a conciencia, al conocimiento de las personas para ampliar una actuación que tenga como eje principal deontológico, de valores, retomar los valores de la formación profesional, por los derechos humanos. Nosotros tenemos que salir de la deontología liberal, de la democracia liberal, para introducirnos en los conceptos fundamentales de la ética profesional, de nuestro procedimiento profesional, las cuestiones de la vida, de los derechos humanos como fundamentales para cualquier cosa, la solidaridad. Yo pienso que que son cosas muy abstractas, mas cuando tú trabajas con estos ejes de valores, tú cambias completamente sus acciones
y las orientaciones que hacen por las escolhas de esto o aquello aplicativo, de esto o aquel discurso, de esta o aquella palabra, cómo vas a actuar. Yo pienso que solamente en el mundo del trabajo percebimos que es necesario compartir solidariedad de las pequeñas acciones, de los más micro de las situaciones, y esto cambia profundamente toda la estructura de los relacionamientos. Para tenermos entonces embates sociales, no podemos fugir de esto, no podemos. Yo tengo clareza que estamos viviendo un otro momento de las luchas de clase, que se manifiestan hoy de otra manera completamente diferente de los siglos XX y que están materializadas sobre todo en las plataformas. Porque entonces, los gobiernos centrales no precisan más manifestarse, porque Zuckerberg es el gobierno. Esto entonces, es Rosely, a ver si te estoy entendiendo, más que la obsesión que en muchas carreras de comunicación se ha dado por introducir lo instrumental de lo digital, que los estudiantes, que quienes se gradúen en nuestras carreras aprendan a manejarse bien en las nuevas plataformas, más que eso, tu preocupación es cómo quienes estudian y quienes enseñamos comunicación, entonces también quienes compartimos ese espacio, nos planteemos el problema de cómo contribuir desde nuestro rol profesional a la reconfiguración del espacio público, partiendo de la base que es un espacio público que hoy se ha desplazado mucho a las plataformas y que por tanto es un espacio público privatizado, valga la paradoja, y que volver público el espacio público es una tarea a la que podemos y debemos contribuir. ¿Te entiendo bien, Rosely? Exacto, exacto. Esto se da por las transformaciones de nuestros valores profesionales, de las carreras. Tenemos que hacer un compromiso con los derechos humanos. Claramente, claramente. Los periodistas no pueden trabajar para alguien que no respeta los derechos humanos. No puede. No puede. Bien, entonces aparece un desafío ético que estaba ya presente, pero que toma otro color, ¿no? Que tiene elementos nuevos. Mario, querías entrar. Sí, me encanta esto de Rosely, la verdad es que suscribo y mi línea de pensamiento prácticamente replica, con otras palabras, lo mismo de Rosely, a lo que adhiero, yo diría en un 100%. Me encantó mucho, Rosely, escucharte. Yo estaba intentando escribir, esto no es nuevo, lo había ensayado en algún momento, que está ahí en estado de borrador, una especie de un activismo postdisciplinar para pensar la comunicación. Por supuesto que mi mirada siempre es sesgada hacia la comunicación política, ¿no? Y por lo tanto he pensado algo así como 7 compromisos de ese activismo. El primero, técnicamente, es haciendo lugar a esta idea de que la comunicación es perfectamente porosa, y por lo tanto, al ser perfectamente porosa, va permitiendo una cantidad de autopistas ilimitadas que no dialogan entre sí. Es que las universidades, la academia, empiece a reconocer y abordar estos abordajes postdisciplinarios que yo diría está inherentemente vinculado a la epistemología de la comunicación en primer lugar. Por lo tanto, el eje postdisciplinar que en parte nos termina definiendo o redefiniendo. El segundo lugar, de alguna manera, a mí me hizo acordar, es la idea del pensamiento ético que Rosely también estableció, y que ser profesional es discutir la actuación profesional, la responsabilidad, y es aprender a temblar, que exista conciencia de nuestras consecuencias. Yo doy clases en varios países y llevo una pregunta prácticamente como un comodín, que es preguntar en ofertas de comunicación política si se ha hablado de ética antes. Y la respuesta es que en 12 países, en ningún proyecto se ha hablado de ética, formación de posgrado, sino en un lugar que incluso me dijeron que sí se habló, pero básicamente para afirmar que la ética no existe en la comunicación política. Entonces,
Esta idea de este pensamiento deontológico me parece clave. Tercer lugar es un compromiso de dotar de evidencia al sur, ¿sí? O América Latina, si se quiere. Me parece que hay una ausencia en la teoría de la comunicación latinoamericana, y me parece que debemos propender a miradas comparativas, básicamente, y en parte a pelearse con la endogamia cuando esta endogamia es muy cerrada. El cuarto compromiso es el establecimiento de una teoría crítica e interpretativa del exceso en la comunicación. La teoría crítica del exceso le llamo básicamente a entender y comprender los efectos y las consecuencias para el sistema político y para cada proceso en particular. Que es distinto, esta teoría crítica del exceso, al punto 5, que es la ética del exceso. ¿A qué le llamo la ética del exceso? A un desarrollo, si se quiere, también podría ser una filosofía del exceso, que tenga que ver con una autorregulación individual, con la búsqueda de una profundidad autocrítica, cosa que ya no se hace. El sexto elemento es la construcción o la co-construcción cultural en situaciones de contingencias, como las que vivimos y como las que podemos vivir. Las comunicaciones, y particularmente hace un rato ya que hablé de riesgo y de crisis, pero particularmente de riesgo, básicamente deben ser pensadas como construcciones culturales, como construcciones colectivas, como construcciones solidarias, ¿sí? Esta es la esencia de la construcción del riesgo. Un riesgo es efectivo, o la construcción social del riesgo, en tanto en cuanto se modifique un parámetro cultural para advertir, básicamente, de esas vulnerabilidades, peligros y amenazas. Y el séptimo punto es una especie de spoiler de mi último libro, mi penúltimo libro en realidad, que se llama Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la crisis, aprender de las crisis, que lo escribí junto con la psiquiatra Silvia Ventolila, que fue todo un desafío disciplinar, ¿sí?, de escribir entre la ciencia política y la comunicación con la psiquiatría y las situaciones de emergencias, que es aprender institucionalmente de las crisis. Y es un spoiler del último capítulo. La evidencia empírica de la historia en fenómenos sociales y en fenómenos de grandes instituciones es muy clara. La política generalmente no es retrospectiva, no se mira, y por lo tanto ni políticamente ni socialmente hay aprendizaje de las crisis. Y entonces esta mirada crítica hacia atrás implica investigar estos procesos totalmente disruptivos que hemos vivido. Me parece que hay también coincidencias entre ustedes dos en que el problema no es instrumental solamente, que tomar la cuestión de la digitalización no pasa solo, al menos, por manejar herramientas, Pero que es bastante más Gabriel, complejo, bastante más profundo. ¿Coincidís, Eduardo, en eso? ¿Cómo lo están pensando en tu universidad, con tus colegas, en tu trabajo? La formación de los comunicadores hoy, en medio de un mundo comunicacional tan digitalizado y además en este mundo pandémico, pospandémico, en fin, no sabemos todavía cómo llamar. Yo creo que ahí hay un asunto que me resulta particularmente interesante, porque yo estoy básicamente de acuerdo con lo que han dicho Rosely y Mario. O sea, creo que son líneas que tienen que pensarse, quizás por ahí énfasis distintos en algunas cosas, pero eso es absolutamente natural, ¿no? Pero sí, o sea, hay una cuestión de dimensión ética y una dimensión, digamos, conceptual, teórica, que tenemos que retomar, ¿no? O sea, un debate distinto. Hubo una tradición en América Latina de discutir estos temas que de alguna manera no hemos sabido continuar. Pero yo lo veo también de otra manera, es decir, el tema de la instrumentalización, ¿no?, de lo tecnológico. Creo que es un tema que hay que digamos, contextualizar para entender por qué es un problema. Porque claro, la comunicación surge, la comunicación como la conocemos, los estudios de comunicación se basan en tecnología. Lo que pasa es que es tecnología que existía como telón de fondo. O sea, nadie para ser periodista tenía que entender cómo funcionaba una imprenta. La gente que trabajaba en cine o en televisión tenía que saber cómo enfocar, pero no qué pasaba con el aparato cuando enfocaba. En cambio ahora, lo que hay, esta cosa que genéricamente se llama pensamiento computacional, ¿no?, que tiene que ver con cosas como inteligencia artificial, que tiene que ver con machine learning, y una serie más de términos de los más complicados, digamos, tiene que ver con una lógica distinta de cómo se construye el conocimiento y cómo se construye los discursos. O sea, por ejemplo, en el periodismo, ¿no? O sea, siempre hemos sabido que en el periodismo lo importante es quién edita, quién toma decisiones editoriales.
y ahora las decisiones editoriales las toma un algoritmo diseñado para los intereses de Facebook. Y la pregunta que hay que hacerse ahí no es solamente cómo hacer que Facebook ponga primero mis titulares, sino es qué es un algoritmo, cómo podemos luchar contra él, cómo podemos mejorar los algoritmos. Eso es un desafío bien grande. En mi universidad, mis alumnos alguna vez me contaron una broma muy simpática, ¿no? Que cuando les preguntas, ¿por qué quieres estudiar comunicaciones? Y ellos te dicen, porque yo soy creativo, tengo una visión, quiero construir discursos. Y no hay matemática. ¿No? O sea, pero sí debería haber. Pero claro, o sea, todo este rollo del pensamiento computacional, de saber cómo funciona un programa, qué es un algoritmo, cómo podemos manejarlo, nos obliga a un tipo de interdisciplinaridad distinto, que no niega ni la discusión ética ni la necesidad de un abordaje teórico complejo, ¿no? Que es lo que plantea Rosselli y lo que plantea Mario, sino que simplemente le añade una capa más. Le añade una capa más en donde necesitamos, y no es solamente entender esas estadísticas, digamos así, ¿no? Sino entender cómo funciona la máquina. Eso, y no es fácil, eso lo reconozco. No es fácil ni entenderlo, ni manejarlo bien, y muchas veces el problema es que cuando uno habla con especialistas, ellos vienen con una instrumentalización propia. ¿No? O sea, el informático que te dice cómo programar está orientado a una forma de instrumentalización que se parece mucho al publicista que te enseña cómo utilizar ciertas herramientas para que tu contenido tenga más peso, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí hay desafíos por ejemplo, de teorización, por ejemplo. ¿No? Yo hace poco publiqué un libro sobre estas protestas que hubo en el Perú el año 2020, el año pasado, ¿no? Y una de las cosas que me pregunté fue, bueno, ¿qué vamos a entender? ¿Por qué se habla? Fueron protestas virales. Ya, ¿qué quiere decir eso? O sea, saquémoslo de la biología, saquémoslo de la conversación cotidiana y pensemos qué vamos a entender como viralidad en un contexto comunicativo. Y no hay mucho escrito que podamos aplicar de manera directa a este tipo de problemas. Entonces, a ver, me da la impresión de que están apareciendo cada vez más cosas a la hora de pensar la formación de los comunicadores. Quiero incorporar además algunas de las preguntas, de los comentarios que van llegando desde los participantes, que quizás están siendo respondidas, pero está bueno igual tenerlos en cuenta. Y de paso, aprovecho para estimular a todos los que están aquí en el webinario en Zoom, pero también por YouTube, a que nos hagan llegar preguntas y comentarios, porque queremos que esta última parte, tenemos todavía un rato, por suerte, se nutra mucho de los comentarios y preguntas de ustedes. Así que no se callen, entren en la conversación, que es de los 4 que estamos aquí, pero también es de todos ustedes que están allí. Una de las que llegó, que viene en este caso déjenme ver. Bueno, ahora Jorge, pero no recuerdo cuál era el nombre exactamente, dice, a pesar de las plataformas digitales utilizadas por los medios en pandemia, ¿cuál considera debe ser el papel ético profesional de los comunicadores en la gestión del riesgo? Si era Jorge Salazar que estaba planteando esto, y bienvenido Jorge también a la conversación. Me parece que esto lleva a una cuestión que yo quiero incorporar, a su vez, en la conversación. Se nos entrevera más, pero ojalá ustedes tengan la habilidad de ir tomando estos distintos aspectos. Estaba pensando, a partir de todo lo que decía Mario, y lo que decía Rosselli, que la cuestión ética nos lleva a la cuestión política. ¿Hay un rol político de los comunicadores? Me parece que la propuesta de Rosselli claramente, porque está planteando una reconstrucción, decía ella, del espacio público, que lo desprivatice. Y si eso es parte del rol posible y necesario de los comunicadores, y la formación tiene que tenerlo en cuenta, estamos, no sé si politizando o repolitizando o volviendo a mirar el rol político. Digo porque Mario, que es un experto en la comunicación política, puede pensarlo hacia afuera, pero si lo pensamos hacia adentro, ¿tenemos un rol político los propios comunicadores? Y no me refiero solo a ser un actor político, porque a veces eso pasa, ¿no? Algún comunicador se lanza a la arena política como candidato. No es esa la referencia, es cuál es nuestro rol político para pensar. Y cómo esto se incorpora a la formación, porque a su vez Eduardo le pone otra mirada más, y es, ¿será que nuestras carreras tienen que intersectarse mucho más con las de ingeniería, con las de computación? ¿Estamos construyendo esas carreras?
la estamos construyendo de modo crítico y no solo instrumental? Abrimos con todo esto de vuelta otra ronda entre ustedes y se van metiendo, interrumpiendo también. Roselí, me parece que tenías ganas de entrar. Sí, yo pienso que tú diseña una cuestión muy importante, cómo se traslada de la ética a la política y la práctica profesional, como dice la formación que coloca muy bien Eduardo. Pienso, ¿cuál es el compromiso del programador de un algoritmo con su existencia social? Porque el algoritmo tiene una existencia social, una existencia económica, política, cultural. Está allá inscrito en su sentencia algorítmica una orientación, una normativa. Entonces, yo pienso que si nosotros comunicadores somos trabajadores de los signos, de lo simbólico, y lo simbólico no es una cosa específica de los hombres y mujeres comunicadores, más es la estructura de nuestra civilización, de nuestra sociedad humana, es nato, es una cosa intrínseca a especie humana. Entonces, nosotros somos trabajadores específicos de una responsabilidad con esto instrumental, conceptual, que atraviesa toda la humanidad. Muy bien. ¿Será que los programadores saben que ellos tienen una responsabilidad así tan profunda cuando diseñan los algoritmos? Entonces, pienso, los comunicadores tienen también que trabajar con esto o próximo a esto, más para adensar a estas escritas algorítmicas la responsabilidad, las cuestiones culturales, éticas, sociales y políticas. Porque estos son los signos de la actualidad que están mucho más do que camadas de sentidos, están normatizando nuestras vidas. Entonces, las carreras de comunicación hoy son aquellas que más están próximas a estos diseñadores de algoritmos. Son aquellos que están más próximos, incluso de dar las directivas para la escrita de los algoritmos. Porque si yo soy un asesor político de comunicación de un gobierno, de una empresa, yo tengo que decir cómo hace, para qué hace, a quién tú vas a trabajar con esto. Entonces, a esto, para mí, las carreras de comunicación, mucho más do que hasta ahora, de trabajos profesionales muy específicos y tal, continuaremos con esto, mas estamos llamados a ocupar estos lugares fundamentales. Y por esto digo que los valores son muy importantes, sobre todo la solidaridad y la percepción de las diferentes culturas, nacionalidad y todo más. Y esto se da en el mundo del trabajo. Es una confrontación que se hace de lo micro de la situación de trabajo a lo más general de la situación social. Van llegando desde los participantes varios aportes en este sentido, artículos, por ejemplo, que podemos compartir con ustedes sobre la ética algorítmica. Va apareciendo como una terminología nueva, un concepto que no habíamos pensado probablemente, pero que empieza a aparecer cada vez más en nuestro debate.
eso lo aporta Luciana Almirón. Ana María Suárez dice que justamente vienen trabajando con esto en sus publicaciones, en sus sociedades. Me parece que se está abriendo entonces una nueva beta, solo que tiene la mala noticia que nos trajo Eduardo, va a haber que estudiar matemáticas también en nuestra facultad. Es eso de que nos metemos en las carreras de comunicación porque no había matemáticas, ya no corre tanto. ¿Cómo será? ¿Cómo estamos imaginando la formación de comunicadores de los próximos años? ¿Será que habrá nuevos perfiles? ¿Será que todos los perfiles tienen que ser atravesados por nuevas cuestiones, nuevos problemas? Eduardo, querías intervenir, ¿no? Yo creo que ahí hay dos cuestiones, digamos, hay tres niveles en realidad, ¿no? Que es también como de alguna manera estamos tratando de imaginar las cosas en mi universidad, ¿no? El primer nivel es familiaridad, o sea, que por lo menos la gente sepa de qué se tratan las cosas. No todos los que estudian comunicaciones tienen por qué volverse programadores, pero por lo menos tienen que saber qué hace un programador, tienen que entender cuál es la lógica que está detrás, ¿no? Entonces, digamos algo así como la introducción al pensamiento computacional es indispensable, porque además es un saber básico, ¿no? Es como saber la historia de tu país, es como saber, digamos, cuestiones filosóficas básicas. También hay que entender cómo funciona todo este tejido automático de procesamiento de información y de creación de datos que hay en el mundo. Entonces, familiaridad con el pensamiento computacional es importante porque además le da una base mucho más profunda a la persona que después va a adquirir habilidades más instrumentales. Luego, de tratar de desarrollar efectivamente una crítica más fundamentada sobre todos estos temas, requiere un acercamiento conceptual a los temas. Como lo que mencionaba sobre el tema de viralidad, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos la viralidad? ¿No? No es simplemente cuestión de enunciarla, sino es, bueno, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Cómo podemos medirla? Pero también cómo podemos entenderla y cómo podemos comunicarla, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que pensar, que hay que desarrollar. Y lo otro es el trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, mi universidad quiere, por ejemplo, desarrollar laboratorios de innovación interfacultades. La intención es, por ejemplo, juntar gente de distintas facultades alrededor de un tema, por ejemplo, administración, gestión de datos, para que estos temas emerjan, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos de nuestros alumnos podrán especializarse en eso después. No necesariamente de inmediato, pero hay que darles la oportunidad que tengan con qué jugar. Yo aprendí lo que sé de cuestiones informáticas jugando, literalmente en algunos casos descomponiendo. Entonces, es importante eso, es importante que los estudiantes tengan la oportunidad de equivocarse, de jugar, de aprender, de desarrollar sensibilidades que luego puedan desarrollar profesionalmente. ¿O no? No, tampoco hay que asumir eso. O sea, nosotros somos, como bien se decía, ¿no?, profesionales de los signos, ¿no? Y de comunicar esos signos, de crear, comunicar y entender cómo se comunican los signos. Esa es nuestra particularidad y eso hay que, digamos, fortalecerlo, potenciarlo, ¿no? No quiere decir ni que formamos solo camarógrafos, pero tampoco quiere decir que vamos a formar ingenieros que van a inventar cámaras nuevas. Pero yo sí creo que así como nuestros estudiantes deben entender cómo usar una cámara, también tienen que entender qué significa usar una cámara y qué significa la tecnología que interconecta esa cámara con el mundo, ¿no? Tienen que entenderlo y eventualmente la vida y su propia sensibilidad los llevará en una dirección u otra. Pero lo que no podemos hacer es negar que ese mundo existe. Y tenemos que encontrar la manera de transmitirlo, desarrollarlo y conversarlo. ¿No? Porque si no vamos a seguir dando vueltas en la misma casita del hámster, ¿no? Muy entretenidos en lo que hacemos, pero nuestros alumnos poco a poco van a darse cuenta que necesitan aprender otras cosas y lo harán en otros sitios también. Y ese es un detalle que no hay que perder de vista, ¿no? Y ese buscar otras formaciones a veces termina más bien buscando reafirmar el rol profesional otra vez por lo instrumental. Como la universidad no nos da todas esas herramientas, entonces hacemos cursos afuera, etcétera, etcétera. Pero y entonces, ¿cuál es el perfil propio? ¿Qué es lo específico de los comunicadores? Porque si somos, bueno, un poco ingenieros, pero no del todo, ¿no? Un poco muchas cosas, ¿y qué es lo nuestro? ¿Es el punto de cruce entre todas esas cosas? Mario, querías entrar en la... No, simplemente
una cuestión que de alguna manera Eduardo metió el dedo en la llaga, ¿no? Y seguimos en esa discusión que sería ilimitada y me parece sumamente rica. Me parece que hay en lo digital, en los hallazgos digitales o en la interacción con lo digital, hay como dos miradas. Una mirada ética, que yo sigo compartiendo esta perspectiva, que no son para nada contrapuestas en lo que planteó Rosselli, que de alguna manera también Eduardo, más allá de que le agregue otras cosas, coincide. Porque de alguna manera pensar en cuestiones, y ya que hablamos de algoritmos, no es solo algoritmos, pero algoritmos, son sentencias sociales. Uno sentencia cómo parte de la sociedad puede moverse. Entonces, nunca, jamás imagino la posibilidad de que semejante nivel de sentencias sociales no tengan debates éticos, ¿sí? Porque técnicamente son procesos que modelan a la sociedad, modelan los consumos, impactan en la política, y entonces la verdad es que es sumamente interesante. Pero hay otro elemento, mucho más operativo, que si se quiere es la precariedad metodológica, incluso hasta para entender aquellas sentencias sociales. Por ejemplo, yo dirijo una maestría en comunicación política que tiene convenio con 5 maestrías. Una de ellas es una maestría de Big Data que está ubicada en la Facultad de Ingeniería. Con todas las otras maestrías hubo un intercambio fenomenal. Con la única maestría que no hubo ningún alumno que vino de un lado para el otro ni del otro para uno, fue con esa de ingeniería. ¿Sí? Es todo un dato de esa dificultad, ¿sí? Pero si se quiere, hay algo de una opacidad metodológica. Porque cuando hablamos de Big Data y los resultados de Big Data, una cosa es leer un informe suelto, descontextualizado, y otra cosa es entender fenómenos de Big Data aplicados a, particularmente, la narrativa académica. ¿Qué es? ¿Qué es un gran volumen de datos? Es una nube gaseosa donde no tiene límites. Entonces ahí sí también hay una discusión metodológica intrauniversitaria, adentro de la vida universitaria, que es, independientemente del fenómeno negativo que damos por sentado, que a todos nos interesa y nos conmueve, o por lo menos debería serlo, sí también es importante entender cómo nos aproximamos metodológicamente a leer y comprender el dato. Porque hay, esto no es tan sencillo usar esta palabra, hay muchísimo verso, hay muchísimo, lo voy a usar en inglés que por ahí se entiende mejor, cheap talk, es aire puro respecto de las miradas y las lecturas de los fenómenos del Big Data. Es un fenómeno entonces importante que es empezar a comprender qué carajo leo cuando leo eso, qué carajo digo cuando digo eso, tanto en el mundo académico como en el mundo profesional. Créanme, en mi actividad profesional, si hay algo que todos los días se me acerca, nosotros los consultores somos como una especie de miel para las moscas, y viene, que son proveedores que venden servicios universales, ¿sí? Que a partir de ellos el mundo cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces vienen y nos ofrecen literalmente fenómenos que tienen que ver con esto, que es una gran mentira. Por eso también es sumamente importante, ¿no?, comprender la delimitación metodológica de qué entendemos cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos. Y ese también es un desafío que en más o menos a todos nos impacta en algún momento de nuestra actividad. Bueno, les cuento que nuestro chat, los dos chats, tanto el que tenemos en Zoom como el que tenemos en YouTube, se está moviendo tanto que es casi imposible dar cuenta de todo. Más bien invito por lo menos a leer lo que ustedes puedan leer para ir incorporando cosas. Pero quiero plantear algunas. Por ejemplo, ya está habiendo aportes que van en esta dirección de unir ética y algoritmo, ética y Big Data. Como que parece que esas son preocupaciones que se están cruzando. Lo digital, pero lo ético y lo político, ¿no? Esa articulación parece clave. Y cuando estamos pensando la formación de comunicadores también, esto nos cambiaría probablemente bastante, aunque como bien dice Mario, no es fácil, porque dialogar en la interdisciplina no siempre se da. Este ejemplo que vos ponías de una de las maestrías que no entraba en diálogo con nosotros es una cuestión preocupante. Les cuento que los organizadores, en este caso la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, nació y vive con una fuerte vocación interdisciplinaria. Y particularmente con la Facultad de Ingeniería tenemos múltiples cruces. Y es de las cosas que yo celebro. En lo personal, además, me toca trabajar en proyectos bien interesantes con ingenieros, y por suerte, algunos de esos ingenieros están cruzándose para este lado. Por ejemplo, haciendo cursos, maestrías con nosotros, en fin. Todavía el viceversa no tanto, porque nos falta matemática a los nuestros, ¿no? No se animan tanto, pero ahí tenemos
un desafío fuerte para empezar a pensar, y tenemos gente híbrida o anfibia cada vez más. Hay una pregunta que me parece interesante, porque puede ser un buen disparador que nos trae de vuelta a otros temas y sobre todo al rol de los comunicadores y a la digitalización, la pandemia y demás. Les cuento para que entiendan los que no son de aquí, que es el GACH, Grupo Asesor Científico Honorario, que fue un recurso, un organismo, digamos, que creó Uruguay, que creó a iniciativa de la Presidencia de la República para asesorarse durante la pandemia, tener un grupo de científicos que asesoraran al gobierno sobre el manejo de la pandemia. No tomaba decisiones, pero asesoraba. Cosas parecidas a esta ha habido en muchas partes del mundo, con distintos nombres, con distintos formatos. En este caso tuvo una gran visibilidad, y de hecho algunos de los científicos que lo cabezaron se han hecho personajes, digamos, muy conocidos, con muchas apariciones en los medios y demás. Ya no existe, se disolvió hace un tiempo, incluso hubo cierto debate en torno a su disolución. Y la pregunta que llegó era si debería haber un GACH comunicacional para crisis como estas o para riesgos como estos. De hecho, le comento también al que hizo la pregunta, que en este caso era Jerónimo Olmando, desde YouTube creo que la incorporó, que en realidad la comunicación justamente no tenía un lugar en el GACH, pero sobre el final se le dio, aunque a algunos nos llamó la atención, que no eran comunicadores, por ejemplo, provenientes de nuestra facultad, ni de esas áreas, sino que venían de otras experiencias. Como que a última hora se dijo, bueno, el problema no es solo el virus, sino la comunicación en torno al virus. Y hay que incorporar esa mirada. Saliendo del virus, más allá o más acá, tendríamos que incorporar también la comunicación a la gestión del riesgo, a la gestión de las crisis. Tendría que haber un grupo científico honorario. Yo confieso que también me da cierto escozor porque habla del papel de los expertos, ¿no? Si los expertos son los que deben conducir la política, ¿no? ¿De qué manera? Estás ya, Mario, queriendo meterte mucho en esto, Sí. esto se ve que te desafió. Sí, sí, porque me encanta el tema, Gabriel, y lo he trabajado incluso en mi último libro. Les sugiero una lectura, está en inglés el paper, que la Comisión Europea, el órgano rector de la Unión Europea, llevó adelante, llamado Ciencia, Pandemia y Sociedad. Fue un informe del año 2011, donde un grupo de 11 académicas, mayormente académicas, estudió cómo la Unión Europea gestionó la última pandemia, que fue la que inicialmente se denominó H1N1. Y entonces es sumamente rica, pero sumamente rica, sus conclusiones, porque determina en un informe de todo tipo de actuaciones que básicamente una de las grandes fallas que tuvo la gestión de la pandemia fue la ausencia de criterios profesionales de comunicación. Incluso en realidad la gran crítica fue la ausencia de miradas de ciencias sociales para la gestión que hubiese acompañado a la mirada sanitarista, a la mirada de la microbiología, a la mirada epidemiológica en general. Y dentro de las ciencias sociales hace énfasis muy, pero muy potente en la parte de la comunicación, incluso en algún momento particular, que fue en el periodo de vacunación. Y entonces es sumamente interesante esto para entender que, y retomo lo que dije, creo que fue en la segunda ronda de preguntas, Gabriel, que es, en gran parte, la profesionalización de la comunicación política no tan solo tiene que ver con saber hacer o saber manipular o saber manejar los aparatos comunicacionales, le robo la expresión a Rosselli. Tiene que ver básicamente con comprender que hay diferencias enormes entre la comunicación electoral, entre la comunicación gubernamental, entre un capítulo que, aunque forme parte de la comunicación gubernamental, tiene una funcionalidad que le es propia, que es la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis. Entonces, gran parte de la asesoría comunicacional o de política comunicacional de los gobiernos está centrada en consultores que solo hacen campañas o en general en periodistas que tienen buena relación con los medios, pero no en la especificidad, particularmente en este caso del riesgo. Por lo tanto, a tu pregunta, la respuesta es categóricamente sí. ¿Por qué? Porque son áreas de una expertise muy puntual que lamentablemente tiene muy poco desarrollo en nuestra región. Pero si te entiendo bien, más que construir campañas,
La campaña de vacunación y su comunicación es construir social, colectivamente el riesgo, como Así decías es, antes. eso es, eso es. Que es un problema que nos trae siempre al mismo punto que parece que es inevitable en la formación de comunicadores. Pero, ¿Qué Gabriel, carajo es comunicación? Siguiendo tu ejemplo, ¿no? permitime ¿Es una solo ampliación. transmisión, campañas, o es diálogo, es construcción social del sentido? Pero permitime una aclaración que ni siquiera es mía. Digo, tengo la facilidad de citarla porque tiene un acuerdo internacional. La gestión de desastres, particularmente el último cambio conceptual de la gestión de desastres, que se denomina gestión del riesgo para situaciones de desastre, enmarcada en lo que se llama el marco de Kyogo, ¿sí? Son marcos que van cambiando cada década en acuerdo de las Naciones Unidas, tiene como principal finalidad de la construcción social de riesgo ante situaciones de desastre la idea o la mirada colectiva, por sobre todas las cosas. Así arranca la definición del riesgo. Entonces, cuando uno mira, ¿no?, la construcción de esa campaña, es algo absolutamente chiquito y reduccionista respecto de esta importancia gigante que tiene que ver la percepción de la construcción social como un cambio en paradigma cultural. Te están pidiendo, Mario, por ahí, lo podés poner en el chat, que compartas el link al informe porque dice que no saben dónde está, a cuál te referís. Les gustaría conocer el informe de la Unión Europea, de la Comisión Europea que mencionaste. Entonces, si podés agregarlo al chat, pero Rosely está ya ansiosa por meter masa en la conversación. Dale, Rosely. Sí, pienso que nosotros hablamos mucho de crisis, de transformaciones, de los algoritmos, de las plataformas. Y hay allá una cuestión muy central que es, claro, los intereses económicos y políticos, el poder. Nada de estas transformaciones se dan fuera de la sociedad humana, que es el interés, el poder, cómo se organizan estas cosas en torno de las riquezas. Muy bien, esto todos lo sabemos muy bien, pero perdemos de visión, de perspectiva, que este momento de crisis, de profunda transformación, es un momento de oportunidad muy grande de cambiarmos cosas importantes. ¿Por qué tenemos que pensar que nuestras carreras continuarán diseñadas como están? ¿Por qué pensamos que los ingenieros son los protagonistas en sus formaciones porque saben matemática? Yo pienso que la cuestión hoy que puede talvez nos orientar es pensarmos un poco más de que falta por todas las formaciones profesionales los compromisos con los conocimientos sociales, con la filosofía, con la historia, con la cultura. Esto es una oportunidad para que los que escriben los algoritmos se comprometan con este conocimiento. Entonces, me parece que Eduardo trae una cosa muy importante, que son estos laboratorios trans y multidisciplinares, porque ya de ahí se puede construir nuevos conocimientos, una nueva universidad, nuevas perspectivas de qué serán las carreras, las profesiones por el futuro, porque tenemos que pensar que si en 20 años mucho y todo se ha cambiado en términos de aparatos profesionales de la comunicación, ¿o qué tenemos que hacer por los próximos 20 años? Tenemos que continuar pensando si vamos a aprender matemática, ¿no? Yo pienso que las equipes multiprofesionales ya están existiendo en los espacios de las empresas, aquellas que permanecieron. En los nuevos arranjos profesionales de los periodistas, también tenemos equipes multiprofesionales, personas que no pasaron por la universidad,
y personas que son de otras áreas, historia, filosofía, junto con periodistas, publicitarios, matemáticos, economistas. Entonces tenemos que olhar un poco más por este lado, que me parece muy más positivo, que nos, en las cuestiones del trabajo, una renovación de nuestras organizaciones por luta por derechos, en nuestras profesiones particulares, un cambio mayor por pensar en una mirada de compromiso de valores deontológicos de la profesión y de organización de las escuelas, de las universidades, de manera un poco más multitransdisciplinares. Yo pienso que no son cosas nuevas que yo estoy hablando, muchos otros ya hablaron de esto en los años 60, 70 de los siglos pasados, pero que hoy es urgente, es necesario, muy necesario, ¿no? Yo pienso esto. Vamos teniendo ya los últimos minutos. En el chat se mueven muchas cuestiones, muchas preguntas, muchos comentarios también. En general coincidentes con ustedes, quizás algunos agregan matices o asuntos interesantes. Por ejemplo, quienes dicen, bueno, ya tenemos cursos de estadística en las facultades, muchas veces son optativos. ¿Es eso lo que hay que agregar? Es más un trabajo interdisciplinario, porque la interdisciplina a veces la concebimos más como algo que viene después. Una vez que ya estamos formando disciplinarmente, vamos a trabajar con otras disciplinas. Eso pasará después de la carrera, en el trabajo profesional, o pasará en el campo de la investigación. ¿O será que tenemos que incorporarlo también a la formación? ¿Imaginan posibilidades en este sentido? ¿Por dónde están viendo? Y vamos cerrando ya con el último ratito que tenemos y con los comentarios finales de ustedes. ¿Quién quiere arrancar por ahí? Eduardo. Gracias. Yo, primero, en general, desde las preguntas hasta las intervenciones de Mario y de Roseli, esto ha estado fascinante y me da pena no poder continuarla con el almuerzo, digamos, ¿no? Que sería lo que haríamos si estuviéramos en Montevideo. Nos iríamos a almorzar y probablemente en la noche con vino seguiríamos discutiendo de lo mismo. Y esto tiene que ver, ¿eh? Tiene que ver porque es precisamente el hecho de que estos espacios de intercambio, ¿no? Estos espacios de intercambio en donde lo importante a veces no es lo que hay que hacer, sino lo que surge luego de lo que se ha tenido que hacer, ¿no? O sea, la oportunidad de seguir explorando, conversando, intercambiando. Eso es algo que creo que es precisamente la pista hacia el futuro, ¿no? Mi experiencia me dice que lo importante muchas veces es sensibilizar sobre las posibilidades antes que enseñar, ¿no? Yo he llevado cursos de matemáticas, de estadística, en varios niveles de formación, etcétera, y me acuerdo que hubo un momento en donde descubrí, ¿no?, que todo lo que me habían enseñado en matemáticas sobre funciones era lo mismo que me habían enseñado en estadísticas sobre variables. Y entendí cómo usarlo. Pero me di cuenta solo porque lo descubrí haciendo algo. En ningún momento, ni el que me enseñó funciones, ni el que me enseñó variables, juntaron las cosas. Entonces, ese es el tipo de problema que tenemos, ¿no? O sea, lo que necesitamos es sensibilizar y dar la oportunidad que las ideas se encuentren. Y lo que dice Roseli sobre otras formas de entender la formación universitaria me parece importante. No hay una fórmula, creo yo. Ahí hay que tener claro de que no es que haya una solución ya trazada, pero sin duda no es tanto los cursos que se dictan, sino los espacios en donde se piensa. ¿Cómo podemos innovar en espacios para imaginar de otras maneras qué cosa es la comunicación y cómo además se puede ver de otras maneras la comunicación desde la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, ya es una cuestión antigua, sin duda, pero cuestiones como la teoría matemática de la comunicación, ¿no? Que probablemente alguno de nosotros llevó en algún curso inicial de comunicaciones hace 1.000.000 de años, y que se hacía una crítica válida sobre una instrumentalización, un reduccionismo de la comunicación. Pero al mismo tiempo es una manera de formalizar procesos que tienen una importancia porque de ahí se construye todo lo que ha terminado siendo las plataformas como Facebook, ¿no? Entonces, quizás
hay que, digamos, verlo de otra perspectiva, ¿no? No pensar solamente en términos de esto es un saber instrumental y esto es un saber, digamos, humanista o lo que sea, sino más bien darle una mirada humanista a lo instrumental y darle una mirada instrumental al humanista, por así decirlo. O sea, ¿por qué? Porque así es como vamos a poder construir diálogos que nos ayuden a mediano o largo plazo. Está bueno y lo que esto. yo siempre les digo, y disculpa, es lo último que digo, Gabriel. No, Lo que tranquilo. yo siempre le digo a mis estudiantes es, esto no es mi chamba. Esto no lo voy a hacer yo. Esto lo tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que llegar y decirme, profesor, deje de dictar eso y dicte cosas nuevas. Profesor, piense otros temas. O sea, porque yo discrepo muchísimo con la idea de nativos digitales, pero sin duda la experiencia de vida de estar metidos en Internet todo el tiempo les da una sensibilidad que nunca vamos a tener nosotros. Y yo, aunque como digo, yo me he nacionalizado de nativo digital, eso no quiere decir que lo sea igual que si hubiera vivido toda mi vida ahí. Entonces, es de ellos que tiene que nacer mucho eso. O sea, es una exigencia que tiene que salir de los estudiantes diciéndonos, oigan, hay que mirar cosas nuevas, hay que pensar cosas nuevas, ¿no? Y nosotros que estamos acostumbrados a otra realidad, que nacimos en otra realidad, de alguna manera tenemos que hacer un espacio para que eso emerja de la innovación desde abajo. Nada más. Tal vez en esto de sensibilizar más que enseñar es un buen momento, pienso, Rosely, desde un Brasil que ha recordado tanto el centenario de Paulo Freire, pensar el papel en general de la educación. Si no es enseñar, si es poner las condiciones para aprender juntos. ¿Cómo ves nuestro papel como docentes ahora en las universidades? Como docentes viejos que somos, nativos o no nativos, en todo caso de lo digital, pero que estamos inmersos también en ese mundo, donde ustedes han puesto tanto el acento en los algoritmos como en la ética, en lo digital como en la política, en los derechos humanos. ¿Qué te dice esto? ¿Qué les está diciendo el centenario de Freire hoy para pensar las carreras de comunicación, Rosely? Sé que en Brasil esto es una obsesión, hay que decirlo que en toda América Latina, aquí en Uruguay también estamos conversando sobre esto y seguiremos. Sí, gracias a la oportunidad de hablar sobre Paulo Freire y tenemos una bellísima revista, un dossier, 2 dossiers sobre Paulo Freire en nuestra universidad. La revista Comunicación y Educación debe salir con un especial. Y también la revista Matrices de nuestro programa de posgrado. Entonces, sí hay una reflexión profunda en este momento en Brasil sobre los aportes de Paulo Freire. Y sobre todo esto, porque Paulo Freire escribió sus contribuciones y practicó sus pensamientos en los años 50, 60, 70 de los siglos XX. ¿Y por qué sus pensamientos y sus contribuciones permanecen tan revolucionarias en el siglo XXI? Él ciertamente no estaba enseñando solamente matemática, ¿no? Entonces, esto que habla Eduardo, de pensarmos que lo instrumental sirve a algo, porque hoy separamos quien trata de las ferramentas, de los instrumentos, de un pensamiento instrumental permanece y es hegemónico hoy. Y quien los otros, Paulo Freire piensa a partir de lo diálogo, de la experiencia, de lo encontro de las personas, de los conocimientos, construir juntos. Entonces, esto es el desafío más avanzado y más revolucionario. Y yo pienso que la comunicación como campo científico, que yo defiendo que sea, es el lugar que puede construir esto. Es la ciencia, el pensamiento, el dominio científico que puede traer
uma contribuição muito efetiva neste encontro de saberes que temos que fazer para entender a sociedade hoje. E o futuro que construir um futuro que queremos, ¿no? Mejor. Me parece bien interesante estos desafíos que ustedes ponen sobre el final. Volver a la teoría matemática, ¿no? Por un lado, pero con una mirada desde hoy, con una mirada profunda, crítica, pero no solo crítica sobre la teoría, sino crítica para entender cómo eso generó todo lo que generó, que es lo que nos propone Eduardo. Entender que Freire nos sigue diciendo tantas cosas hoy, que tiene una enorme vigencia actual, revolucionaria en ese sentido, justamente porque plantea una manera de construir conocimientos y no de transmitirlos solamente, y plantea una mirada profundamente ética y política. Mario, para tu última intervención, para ir cerrando este espacio. Bueno, yo siempre tengo una mirada, como lo aclaro y me atajo de alguna manera muy sesgada hacia lo político y el impacto de lo político en la sociedad, ¿no? Pero hace tiempo y a mí me obnubila literalmente esta idea de no tan solo pensar en habilidades personales, lo cual es obvio, sino también en dotar de capacidades institucionales, ¿no? Para el BID pude hacer un estudio muy grande a nivel latinoamericano, analizando los 61 distritos de más de 1 millón de habitantes en América Latina, un estudio que se llamó el Gobernauta Latinoamericano, que era la idea de pensar cómo todo lo digital generaba o posibilitaba interacción entre gobiernos y ciudadanía y a la inversa, ¿no? Y de ahí he empezado a teorizar y escribir muchos papers académicos y muchos diseños incluso para gobiernos de cómo organizarse hacia adentro, porque casi siempre pensamos la organización hacia afuera, pero pocas veces pensamos en quién y cómo gestiona esa organización hacia adentro, ¿no? Y entonces empecé a incorporar en mi léxico una serie de elementos que están escritos en muchos capítulos que tienen que ver con los COS, ¿no? El codiseño, la corresponsabilidad, la cogestión, la colaboración, por así decirlo. Empezar a pensar que ya no hay un equipo cerrado, sino que son equipos de equipos, hay un entrelazamiento, hay una imbricación mucho más compleja que en la antigüedad, y quizás si lo miramos en la perspectiva del diseño institucional, me parece sumamente interesante, esa idea estanca, estable, rígida de mi función, de mi cargo, asociado casi siempre a la permanencia en un saber hacer, ha mutado hacia la idea de priorizar lo funcional o la función por sobre el cargo jerárquico, ¿sí? Y esto implica pensar con cierta horizontalidad, implica pensar que cambian las demandas de función, adaptar la organización a esa demanda de función. Por lo tanto, flexibilidad y colaboraciones son dos elementos muy potentes, sepa o no sepa de matemáticas, sepa o no sepa de algoritmos, ¿no? Son funciones que implican básicamente la mirada más allá de mi única mirada. Es una mirada compartida. Me parece que la comunicación ahí tiene un desafío gigante que es mirarse de modo compartido y gestionar también esa comunicación de modo compartido. Es un desafío que no tan solo implica controlar el ego individual de quienes somos parte, sino pensar y ubicarse también en el pensamiento del otro y la otra. Estamos cerrando ya este tiempo que empezó con una mirada más pesimista, me pareció a mí, por lo menos, ¿no? Hablando de esta cosmopolitización tan banal del sufrimiento ético, como decía Rosselli, de la tribalización y las agendas fragmentadas, pero creo que después fuimos como retomando puntos de mira hacia adelante, creo, y puntos de esperanza también, que eso es importante que lo sintamos, porque va a ser difícil, siempre es difícil construir algo, construir el trabajo profesional diario, construir nuestro trabajo en las universidades, formar a otros o ayudar a la formación de otros, como le gustaría seguramente más a Paulo Freire, contribuir a nuestra propia formación, a nuestro trabajo interdisciplinario. Se fueron abriendo esperanzas muy cruzadas por lo digital, por la ética y por la política. Me parece que es un buen momento para cerrar.
Yo los invito al almuerzo que Eduardo pedía, desde ya tenía el fuego pronto para el asado y un buen vino Tanat uruguayo para convidarles, así que espero que vengan por aquí. Pero no se olviden que apenas en media hora tenemos otro precioso panel de este mismo eje, al cual estamos invitando a todos los participantes y que estoy seguro que va a ser mucho nexo con este panel que está cerrando ahora. Entonces, muchísimas gracias por sus aportes, creo que ha sido una rica conversación y almorzaremos juntos y seguiremos compartiendo el vino y la alegría del encuentro. Gracias a los tres.